Buenas noches a todos los asistentes. Es un placer verlos a todos. Un cordial saludo en nombre del Foro Latinoamericano Paulo Freire a este evento que es tan importante, ¿no? Una mirada freiriana de la educación en el siglo XXI, cuyo objetivo es comprender desde una mirada reflexiva y autocrítica las razones que justifiquen las condiciones de la educación en este siglo XXI. Por lo tanto, analizar la dinámica de la construcción de una sociedad más justa. Es importante reconocer en Paulo Freire, uno de los padres de la pedagogía crítica, resaltar sus últimos escritos de esperanza, liberación, utopía y amor, y sobre todo de lucha y no resignación. Esto es lo que caracteriza su vida y su pensamiento, que como él mismo reconoce, ha ido evolucionando con el paso de los años y las circunstancias históricas. Pero sus ideas han sido eje y siguen siendo el eje para nosotros. De total, estamos en una nueva etapa histórica denominada sociedad de la información. Esta etapa actual supone un cambio cualitativo respecto a la sociedad industrial a la que sustituye. El cambio que puede sintetizarse en un nuevo papel, que es el conocimiento, en este pleno siglo XXI, adquiere como elemento productivo frente a otros, como la energía, la materia prima o la mano de obra. Como consecuencia, se aprecian también cambios en todas las dimensiones, y no lo podemos negar, en las dimensiones de la vida social, de la vida cultural, la crisis política en la que estamos viviendo, en estos momentos. A todo ello se suma la situación laboral también, familiar, y por supuesto, a todo ello no está ajeno la situación educativa, porque existe una necesidad de formar nuevas competencias adecuadas a las nuevas exigencias sociales. Dentro de este mundo de la educación, también merece ser destacado el papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como agentes educativos cuya presencia es cada vez mayor. En estos momentos de cambio, como la que estamos viviendo, serán cambios continuos, no vamos a estar ajenos. No es más es tener elementos sólidos, principios educativos, a los que es importante agarrarse de ello para una formación básica, profunda, desde el pensamiento de Paulo Freire, y abordar con sensatez los desafíos sociales, educativos, que los nuevos tiempos están planteando, y la escuela y la educación en el siglo XXI. Nuestras invitadas de honor, que nos honran con su presencia y participación profesional, tenemos a la doctora Julia Fonseca de Oliveira Neira, de la Universidad Metropolitana de Santos, Sao Paulo, Brasil. Tenemos también a la doctora Melina Tolentino, coordinadora de la segunda especialidad de la Universidad Emilio Valdizán de Huánuco, y también cerrará con una conclusión, con un comentario final, la doctora Marieta Arellano, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Sede San Pedro. También tendremos la intervención del doctor Óscar Guaranga, quien es el impulsor de estos espacios de encuentros con la comunidad freirana, que son ustedes. Bienvenidos, y quiero un abrazo virtual y de bienvenida a todos ustedes. Vamos a cada una de ustedes le vamos a dar un espacio de 15 minutos y después al final 5 minutos. Vamos a invitarle a la doctora Julia Fonseca de Oliveira Neira de la Universidad Metropolitana Santos, Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias por la presencia y la participación de cada uno de ustedes. Obrigada, Lucy. Boa noite novamente a todos e a todas aqui presentes. É um prazer estar aqui nessa noite compartilhando as reflexões, as lutas, né? Como Lucy falava agora há pouco nos bastidores, nós temos muito para compartilhar
os desafios da educação no Peru, os desafios da educação no Brasil, os desafios da educação em toda a América Latina, têm muito em comum, e muito em comum também com os desafios da educação mundial. Nesse sentido, refletir sobre aprendizagem com inspiração freiriana no século XXI é um tema muito atual, muito urgente e muito pertinente. Então, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de dedicar esse nosso diálogo da noite de hoje ao professor Carlos Rodrigues Brandão, grande companheiro de Paulo Freire, que nos deixou agora, faleceu no dia 11 de julho, e deixou um legado bastante importante para nós pensarmos a aprendizagem no século XXI, para nós pensarmos as pesquisas. Foi um grande pensador sobre a pesquisa participante, um pesquisador que construiu conhecimentos, construiu aprendizagem sempre de forma coletiva. Então, para a gente começar a pensar na noite de hoje, né, a aprendizagem para o século XXI, gostaria de homenagear o professor Carlos Rodrigues Brandão, dizendo que toda a obra de Brandão, muito próximo de Paulo Freire, também é uma obra que nos provoca a pensar um outro mundo possível. Né, uma das primeiras vezes que tive pessoalmente com o professor Brandão, estávamos no Fórum Social Mundial, né, pensando juntos a educação para um outro mundo possível. Então, o que permeia toda a minha fala na noite de hoje, para compartilhar aqui com vocês, é que, para a gente pensar a aprendizagem, né, com esse olhar freiriano no século XXI, é preciso que a gente pense essa aprendizagem com a pergunta principal da teoria crítica. Aprendemos para quê? E com esse olhar de Paulo Freire, nós aprendemos no coletivo, também com essa inspiração no professor Brandão, né, aprendemos de forma participante, de forma participativa, para a intervenção no mundo, para que a gente possa, já desde hoje, intervir na nossa realidade, né? Aqui no Brasil ainda é muito comum nós ouvirmos de professores, lermos em documentos das escolas, que o estudante, a criança, é o futuro cidadão. Ao passo que em toda a teoria de Paulo Freire, a gente já percebe que a aprendizagem demonstra que a criança, desde pequena, já é um cidadão, né? Já é alguém que faz intervenções na realidade e que constrói conhecimentos para modificar a realidade, né? E aí, com essa inspiração, o primeiro tópico que eu quero destacar aqui nessa noite com vocês é que nós aprendemos por meio do diálogo. Essa foi uma das principais lições que Paulo Freire nos deixou. Ah, obrigada, Oscar, tá aí. Aí, Obrigada. Que bom, tá aí a foto do professor do nosso evento. Amplíalo más, amplíalo, tienes que ampliarlo. sí. Sí, también. Por aquí. Ah, tá perfeito. Muito obrigada, Oscar. Ah, Aí a foto do nosso evento, então. Na próxima tela, o título, né? Acho que pode passar. E a foto do professor Brandão. Tá aí, professor Brandão, que muito nos inspira também na noite de hoje para pensarmos essa aprendizagem, né? E aí, indo para o próximo aí, muito obrigada, Oscar. O primeiro tópico que eu quero destacar é que nós aprendemos por meio do diálogo. Com toda essa inspiração freiriana, uma das principais categorias da obra de Paulo Freire é o diálogo, né? Freire acreditava que a aprendizagem ocorre nessa interlocução, nesse diálogo entre os professores e os estudantes, entre o educador e o educando.
Na atualidade, esse diálogo pode ser provocado pelo uso de metodologias ativas, nas quais os estudantes pesquisam, refletem previamente, né, refletem antes da aula sobre o tema, né, mas tudo isso serve para que o estudante seja autor do conhecimento, né, para que ele tenha autoria, para que ele construa o conhecimento para intervir na realidade. Esse diálogo na obra de Paulo Freire aparece sempre baseado no respeito entre o educador e o educando e na compreensão de opiniões divergentes, de opiniões diferentes, né? Um outro tópico que é importante destacar aqui com vocês, que na obra de Paulo Freire, a aprendizagem aparece sempre como resultado de uma reflexão. Freire acreditava que a aprendizagem ocorre sobre as experiências dos estudantes. Então, os estudantes, partindo das suas experiências, pensando naquilo que eles já viveram e naquilo que eles precisam modificar no mundo, é que a aprendizagem ocorre. Então, o ponto de partida, o início, é sempre a realidade do educando. Isso seja lá nos anos 1960, né, quando Paulo Freire começou a construir os círculos de cultura, alfabetização lá em Angicos, quanto hoje, né, a gente percebe que se a gente parte da realidade do estudante, demonstra para ele os problemas da realidade, os estudantes ficam muito mais engajados, muito mais interessados em solucionar aquele problema e intervir naquela realidade para poder transformar. E aí, para isso, os estudantes são encorajados a pensar criticamente sobre as situações, a entender por que que o mundo está sendo assim e como é que o mundo pode ser diferente. E aí o estudante se coloca num papel de compreender o mundo para poder agir sobre ele, né? O outro tópico que está aí na tela, que Oscar passou para a gente, que eu agradeço, é a aprendizagem por meio da ação, né? Freire acreditava que a aprendizagem não é completa até que ela seja aplicada na prática. Ou seja, nós aprendemos para quê? Nós aprendemos para intervir na realidade. Aí, por isso, coloquei essa imagem para nos provocar, né? Aprender fazendo, né? Os estudantes podem perceber uma realidade de um mundo que está sofrendo, problemas ecológicos, como nós comentávamos agora há pouco, sobre o clima que está maluco no mundo todo, o clima que está todo desregulado, e a gente sabe de todo o impacto climático. O estudante aprendendo sobre isso, põe a mão na massa, põe a mão na terra, começa a fazer intervenções, estudar sobre as plantas, estudar sobre o clima, mas também vai fazer a mudança. Também é aquele que vai plantar, é aquele que vai fazer coleta de lixo seletiva para reciclagem, enfim, ele vai aprender e vai fazer, né? Ele vai aplicar na prática os conhecimentos construídos, né? Então, a teoria freiriana nos inspira a compreender o mundo, a intervir no mundo e produzir novos conhecimentos para a transformação dessas realidades opressoras, né? E aí, para isso, os estudantes devem ser capazes de usar esse conhecimento construído junto com o educador e com os colegas por meio do diálogo para resolver os problemas e melhorar suas vidas. Pode passar, por favor, Oscar, para o próximo. E aí, nisso tudo, a gente tem um professor, né? Na teoria freiriana, como é que aparece esse professor para construir a aprendizagem junto com o estudante? O professor é o facilitador da aprendizagem. O professor é aquele que cria um ambiente seguro, estimulante, em que o estudante tenha vontade de compreender mais sobre o mundo e poder agir sobre ele, né? Nesse sentido, é importante que o professor encoraje os estudantes para pensar criticamente e agir sobre o que aprenderam. Aí coloco uma imagem, né, de um trechinho da obra de Paulo Freire, onde ele fala que não basta saber ler,
que Eva viu a uva, que era muito comum aqui no Brasil. Nos anos 60, as crianças aprenderem de forma mecânica, né, de forma bancária, eles decoravam cada parte da palavra e aí, às vezes, um texto que não fazia o menor sentido. Então, não basta saber ler, Eva viu a uva. Aí, nesse sentido, é que Freire colocava o contexto da leitura do mundo, né? É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Ou seja, compreender o contexto todo do porquê o mundo está sendo assim hoje. A partir disso, com essa leitura do mundo, o estudante começa a pensar criticamente e fazer a sua intervenção no mundo contra todas as formas de opressão, né? Pode passar, Oscar, por favor. E aí, qual é o papel do estudante nesse sentido, né? O estudante também é um agente da sua própria aprendizagem. Ele aprende no coletivo, aprende com os outros, aprende a partir das experiências que vive, aprende a partir do mundo que lê, mas ele também é um agente importante. Ele é alguém que faz essa aprendizagem acontecer. Ele é responsável pelo seu próprio aprendizado no sentido de construir conhecimentos e compartilhar com os outros para as intervenções na realidade. Aí coloquei 2 fotos, né? Sobe só um pouquinho, por favor, Oscar, de 2 movimentos que a gente percebe de estudantes, né? Compartilhando ali entre eles, numa roda um pouco mais descontraída, aquilo que eles aprenderam, e num outro, uma apresentação a partir de um painel, de um banner, no resultado de uma pesquisa, ou seja, em ambas as situações, o estudante está compartilhando aquele conhecimento que ele construiu, né? Pode passar, por favor, para o próximo, porque aí eu trago uma experiência que conheço bem de perto, da cidade de Diadema, que fica aqui pertinho de Santos, na região do ABC, na Grande São Paulo, né? As crianças da rede municipal de Diadema, elas começaram a gravar um podcast que se chama Fala Curumim. O que são as crianças do Grêmio Curumim? São as crianças que são representantes dos seus colegas, né, representantes das suas turmas, e que constroem conhecimentos por meio das oficinas para a construção de uma cultura de paz. Claro que eles também dialogam sobre problemas da escola, eles têm reuniões periódicas com a secretária de educação, com o prefeito da cidade, para dizer a sua palavra, para colocar a sua leitura do mundo e reivindicar melhorias, fazer intervenção na realidade. Além dessas conversas com o prefeito e com a secretária, essas crianças que são representantes de classe gravaram recentemente os primeiros podcasts, onde elas dialogam para a construção de uma cultura de paz. Nós tivemos aqui no Brasil, ao longo desse primeiro semestre de 2023, 2 ataques a escolas, e que fizeram com que as questões sobre violência às escolas fossem muito debatidas, a segurança na escola fosse muito debatida. E aí, uma das formas de enfrentar essa violência às escolas é construir dentro de todas as escolas, de forma permanente, durante todo o ano, práticas de cultura de paz. Ou seja, as crianças construindo conhecimentos para a intervenção em uma realidade violenta que ficou muito mais severa no Brasil nesse primeiro semestre de 2023. Então, todas essas aprendizagens, para se construir um podcast, a criança precisa ler, a criança precisa discutir, argumentar, a criança precisa construir o texto que vai ser lido, precisa validar esse texto com os seus colegas,
ela precisa aprender a gravar um podcast, vai lá no estúdio, grava no estúdio da universidade, coloca no ar, ou seja, são muitas aprendizagens. Usando tecnologia, sim, mas tecnologias a serviço do quê? Né? A gente não pode só pensar nas tecnologias como um fim. A imagem que eu trago para vocês aí das crianças do Grêmio Curumim, elas estão usando a tecnologia para fazer aquilo que Paulo Freire sempre incentivou na sua obra, sempre marcou muito bem na sua obra, que é usar todo o conhecimento, todas as aprendizagens para construir um mundo melhor para toda a coletividade, um mundo mais humano, um mundo mais justo, né? Nesse sentido, a aprendizagem que as crianças constroem nessa experiência, né, do Grêmio Curumim, a aprendizagem é significativa, porque é muito relevante para a vida do estudante, eles pensarem sobre alternativas, sobre construção de cultura de paz. O educando ser capaz de ver como esse conhecimento pode ser aplicado na realidade e dar essas dicas para outros, né? Colocando esse conhecimento lá no podcast, nas plataformas de áudio, né? Então, todo mundo pode ouvir. Se vocês quiserem aí do Peru ouvir esse podcast das crianças de Diadema, vocês podem ouvir. E, nesse sentido, a aprendizagem é libertadora, né? Porque liberta o estudante do domínio da ignorância e da opressão, né? Quando a gente percebe um movimento no Brasil de medo exagerado por conta de toda aquela situação de violência às escolas que estava crescendo aqui no Brasil, no primeiro semestre, a gente percebe quanto é libertadora a construção de conhecimentos e colocá-los em prática para a construção de uma cultura de paz. Então, nesse sentido, os estudantes conseguem, por meio da reflexão, por meio do diálogo, por meio dos estudos, ser capaz de pensar por si e não só cair naquele pânico coletivo, né, que em algumas escolas havia, né, e tomar suas próprias decisões. Então, eles tomaram a decisão de dar continuidade no trabalho que eles faziam na escola e colocar sua voz para o mundo, né? Gravarem os podcasts e fortalecerem ações de cultura de paz nas escolas aqui na rede municipal de Diadema. Então, foi só uma experiência prática para compartilhar com vocês como é que hoje a gente pode, com inspiração em Paulo Freire, com base nessa leitura do mundo, construir conhecimentos junto com os estudantes, de forma que eles sejam estudantes que atuam, estudantes que são autores de conhecimento, autores de outras práticas de relações humanas, outras práticas de aplicação dos conhecimentos na realidade, para que a gente tenha um mundo melhor. Então, eu acho que era essa reflexão que eu queria compartilhar aqui a princípio, e me coloco disponível para continuar aprofundando as reflexões com todos vocês. Muito obrigada, e obrigada, Oscar, por ter conseguido compartilhar as imagens aí. Gracias, Juliana. Obrigado. Obrigada. Lucy. Buenas, qué bien, muchas gracias. Qué interesante esta parte. Hay unas ideas ejes tan importantes, la construcción del aprendizaje a partir de la participación colectiva que nos va a llevar al diálogo, a la reflexión. Y qué importante las experiencias de estudio que nos ha trasladado a nuestro conocimiento la doctora Juliana, ¿no? Un legado de ideas, un legado todavía que nos falta aún explorar y explotar. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a recibirla a nuestra amiga doctora Melina Tolentino, coordinadora de la segunda especialidad de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Guane. Gracias, maestra Lucy. Gracias, doctor Oscar, por la invitación.
y es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes sobre un tema bastante interesante y sobre todo, ¿no? Que sigue siendo cada vez mucho más relevante y trascendente en el sistema educativo, ¿no? Bien, no sé si me permiten compartir. A ver, ¿cómo? No, no tengo ¿Cómo? opción de... No tiene acceso. Vas a tener que mandarle, Melina, a Oscar para que él pueda abrir, porque no puede poner la administración, creo. Ya le mandé, doctor Oscar, Ya, a ya. su personal. Sí. Mudo. Ratito. Un ratito, por favor. Ah, el que está en la presentación me dice, ¿no, doctora? Sí, doctor Oscar, está en PowerPoint le mandé. Sí, está en descarga, ya. Un ratito. Ya, ¿te está abriendo? Aún no. Ya. ¿Usted, doctora? Sí, doctor, si lo puede poner en pantalla completa, por favor. Si no, bueno, en la parte inferior hay como una copita. Ya. Ahí. Sí, ahora sí, está completo. Gracias. Bien, como comentaba, ¿no? Es un honor poder nuevamente participar, ¿no? De este diálogo, de este conversatorio y sobre todo, ¿no? De una propuesta que sigue en vigencia y que cada vez quizás la estamos complejizando y la estamos llevando a la práctica real, ¿no? No solamente en el nivel de educación inicial con los niños, sino también dentro del proceso formativo de estudiantes o futuras docentes, ¿no? En educación inicial, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, pues, estamos tocando, ¿no? La temática sobre el aprendizaje como una mirada freiriana en el siglo XXI, ¿no? Si lo puede pasar, doctor, por favor. Para empezar, ¿no? En este aspecto, respecto a una frase que siempre tomamos como referencia de Paulo Freire, ¿no? Que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Y esto lo vamos a ir descubriendo o ya incluso lo hemos venido escuchando en la participación, ¿no? De la doctora
que me antecedió. Y efectivamente se da de esa manera, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, tratado, ¿no? De segmentar también, ¿no? Las ideas en algunos tópicos. Si lo puede avanzar, doctor, por favor. Un primer tópico, ¿no? Que nos habla, o básicamente, ¿no? Sobre la educación liberadora, en este caso, haciendo referencia al jardín de niños o lo que nosotros llamamos el nivel inicial, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas que nos pueden inspirar y que se van a convertir en desafíos dentro del trabajo que se hace en las instituciones educativas, ¿no? En este caso, estamos considerando que Freire, pues, hablaba y sostenía, ¿no? Sobre que la educación debe ser un proceso de liberación y transformación social, ¿no? Y esto, incluso él hacía la propuesta de que se debería trabajar desde edades tempranas, ¿no? Y este trabajo empieza justamente de ese contexto de la realidad de ese niño. Y a la vez también Freire rechazaba mucho la educación tradicional, ¿no? Que solamente era quizás el memorismo o el enciclopedismo, ¿no? Que incluso, ¿no? Desde los primeros años ya a la persona, o en este caso al niño, se le tenía segmentado, ¿no? Qué es lo que debía en todo caso aprender y qué es lo que no debía ni siquiera aprender, ¿no? Y todo esto se fue justamente cambiando y transformando gracias a la propuesta que hace sobre el diálogo auténtico, la problematización, y todo ello partiendo de la realidad del, en este caso, del niño, ¿no? También Freire creía, ¿no? Que la educación tenía el poder de cambiar las estructuras sociales y económicas injustas, pero ¿basadas en qué? Y insiste en este aspecto de la realidad. ¿Y para qué? Para que estos estudiantes puedan transformar esa realidad, ¿no? Y lograr posiblemente aquello que tanto se anhela, ¿no? Una educación diferente, una educación innovadora, transformadora, ¿no? Por lo que Freire promovió una educación basada en la participación activa, en la conciencia crítica, y que estos tenían que ser adaptados en el entorno del estudiante a partir de educación inicial, ¿no? Y eso es lo que se hace justamente ahora, ¿no? Ahora no es la docente quien dice, bueno, vamos a trabajar tal vez estas actividades, sino es el niño quien hace la propuesta, ¿no? Y esa propuesta surge de su entorno real, surge de su entorno inmediato, basado en qué? En necesidades e intereses, ¿no? Y el niño a veces te hace preguntas y te dice, no, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Y a partir de esas justamente preguntas, o lo que Freire le llamaba la problematización, es que surge ese interés en el proceso de aprendizaje. Por lo que en este aspecto, Freire abogaba, ¿no? Que la idea de aprendizaje debía ser un proceso activo y participativo, de tal manera que el educador y el educando se comprometan en una relación de igualdad y respeto mutuo. Y eso justamente es lo que ahora se hace, ¿no? Como les decía, el niño es el que propone y dice, ¿no? ¿Y por qué tal vez no trabajamos para conocer cómo nacen las mariposas, o cuál es el papel que cumplen las plantas en nuestro planeta, ¿no? Y todo esto gracias justamente a ese interés, a ese despertar de los niños. Por lo que dentro de la propuesta freiriana, ¿no? Se puede decir que se está tomando en cuenta lo que vendría a ser la filosofía de Freire, pero en este siglo XXI, partiendo del diálogo y a la vez del desarrollo infantil. Y ello también se va a lograr gracias a una interacción auténtica y abierta que se va a trabajar a través de esas voces de los niños. ¿Y eso qué implica? Que el docente o que las personas que estén interactuando con estos niños aprendan
a escuchar de forma activa y asertiva a esos pequeños. Y aprendan también, o aprendamos, ¿no?, a valorar lo que ellos traen consigo como ideas, como propuestas. Por lo tanto, ¿qué hace el docente? ¿Qué hacen, ¿no?, los que están trabajando directamente con estos pequeños? Es crear entornos significativos que les permitan al niño expresarse, no solamente de forma verbal, sino expresar sus emociones, expresar sus curiosidades, y que todo ello sea de manera libre, que no sea un espacio donde quizás todavía digamos, no puedes hablar, no puedes opinar, no puedes decir, sino que se despierte más bien en ese espacio todo aquello que el niño trae consigo, ¿no? Lo que nosotros tal vez comúnmente lo estamos denominando esa experiencia previa, ese conocimiento previo, ¿no?, que también en algún momento dentro de esta filosofía freiriana nos habla de que lo que el niño va a ir aprendiendo debe ser relevante y debe ser significativo para él. Es decir, le debe generar gusto, le debe generar placer al momento de realizar las actividades, de tal forma que le genere un aprendizaje. Otra propuesta que he tomado, ¿no?, de las ideas de Freire es jugando, creando y aprendiendo. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿No? Justamente al juego. El juego es una actividad que no puede dejarse de lado, al menos en educación inicial. Y es más, ¿no?, ahora el Ministerio de Educación aquí en nuestro país, en Perú, está promoviendo 15 minutos diarios de juego, no solamente en el nivel inicial, sino en primaria y en secundaria. ¿Por qué? Porque se ha visto que el juego activa todo el sistema neuronal de nuestros estudiantes y hace que ellos aprendan. Pero ya Freire ya lo decía. Entonces, esa propuesta ahora la estamos pudiendo experimentar, la estamos pudiendo vivenciar en las aulas de educación inicial. ¿Y por qué? Porque Freire decía que el juego es una forma poderosa de expresión, exploración y aprendizaje. ¿Y ello qué implica? Que el docente que va a trabajar, al menos en el nivel de educación inicial, debe integrar en todas sus actividades, en todo ese proceso o acto educativo, el juego. Y a través del juego generar justamente ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque a través del juego el niño no solamente va a aprender ciertos contenidos, sino también va a desarrollar su creatividad, va a aprender a regular sus emociones, va a aprender a resolver problemas, va a aprender a trabajar en equipo, va a aprender a trabajar de forma colaborativa, gracias al juego. Y sobre todo le va a permitir explorar, interactuar, interrelacionarse con su medio y con las personas que están dentro de ese medio. Entonces, el juego es una herramienta, es un recurso, es una estrategia que se tiene que incorporar en las aulas de educación inicial y, como ya comentaba, ahora tal vez en los otros espacios o en los otros niveles. Asimismo, otro componente que he tomado como referencia es la conciencia crítica, ¿no? Entonces, cómo nosotros esas ideas, ¿no?, freirianas, también lo estamos trasladando al aula, ¿no?, en la cual se ha denominado como construyendo conciencia crítica desde la infancia. ¿Y eso qué implica? Incorporar esos principios freirianos en las aulas de educación inicial o en las aulas preescolares. ¿Por qué? Porque Freire nos decía que la conciencia crítica se refiere a esa capacidad de analizar y cuestionar de manera reflexiva la realidad que nos rodea. Por tanto, se hace necesario desarrollar esa conciencia crítica desde los primeros Ahí a la años. derecha, media patadita. ¿Y esto a dónde nos lleva? A fomentar una comprensión profunda y contextualizada del mundo, ¿no? Y Freire también
una vez más, hace la propuesta de que esto se trabaje a través del diálogo, la problematización y la contextualización. Y que en lugar de que nosotros le enseñemos, por ejemplo, al niño colores, más bien le hagamos preguntas, ¿no? Para trabajar justamente esta conciencia crítica, ¿no? Por ejemplo, le podríamos decir al niño, ¿por qué crees que algunos objetos son de ciertos colores y otros no? O también le podríamos decir, ¿no? ¿Por qué crees que existe el día y la noche? Y es más, ¿no? Así te puedes así y Nos vuelves dice, ahí. si Ya está. nosotros, en lugar, como se dice, de darle una respuesta al niño, generamos que él nos haga, que él o ella nos hagan preguntas, ello nos lleva más a trabajar este aspecto del cual nos hablaba Freire, la conciencia crítica o el pensamiento crítico, que es uno de los elementos que se está incorporando en el proceso educativo con fines de aprendizaje, ¿no? Entonces, si el niño en educación inicial me diría, ¿no? ¿Y por qué las mariquitas hacen, ¿no? sus hogares en los árboles? En lugar de darle la respuesta, le diría, ¿y por qué crees que las mariquitas están en los árboles? ¿O por qué crees que las aves están o hacen sus nidos en los árboles? ¿Y por qué crees que los peces están en el agua? ¿No? Entonces, ya no es darle, entre comillas, una respuesta a ese niño, sino es justamente despertar más su curiosidad, despertar más esa creatividad y que dentro de esta propuesta se trabaje las preguntas, las interrogantes, ¿no? Y que solo descubra por qué. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos intervenir en ese proceso para que logre ese aprendizaje significativo o ese aprendizaje relevante para el niño, ¿no? Que le encuentre el sentido a aquello que preguntó, más que una simple respuesta. ¿Sí? Asimismo, otro componente y que se considera tal vez muy importante dentro de la propuesta, ¿no? de Freire es educadores del futuro, es decir, la formación docente en el nivel inicial a través de la perspectiva pedagógica de Freire, ¿no? O sea, cómo Freire pensaba de que se debía formar a los docentes, ¿no? Y en especial, en este caso, enfatizando quizás a los docentes de educación inicial, que son, ¿no? Quizás las primeras responsables de todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál sería la propuesta pensando, ¿no? En estas ideas? Es de que debemos formar, ¿no? a las docentes con este enfoque freiriano. Y es más, ¿no? Creo que parte de estas ideas ya las estamos evidenciando, les decía, no solamente en las aulas de educación inicial, sino también en las aulas universitarias o en las aulas pedagógicas, donde el docente o el futuro docente recibe una formación totalmente distinta a la que fue la educación tradicional, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca también dentro de esta formación? La construcción de la ciudadanía, que es un aspecto del cual también nos habla mucho Freire. Cómo construir ciudadanía desde la primera infancia. Cómo hacer que estos niños desarrollen esas habilidades personales, sociales, emocionales, ¿no? Para que se formen en ciudadanos que sumen a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, se deja quizás esta responsabilidad a los docentes o a los futuros educadores, ¿no? Y nos dice que ellos también deben ser capacitados para crear entornos de aprendizaje en los cuales se valore primero al niño, ¿no? En este caso al estudiante, y dentro de ello se ponga en práctica los principios freirianos, como es el diálogo, la problematización, la contextualización y la acción consciente de todo ese proceso que implica el aprender. Asimismo también, ¿no? Los programas de formación docente deben ofrecer oportunidades
en el proceso de formación, donde el futuro educador reflexione y responda adecuadamente sobre su propia práctica, ¿no? No solamente es pensar en llenar de información a ese futuro profesional, sino es pensar en cómo formarlo holísticamente, ¿no? De tal manera que también se puedan utilizar estrategias pedagógicas innovadoras que permitan desarrollar esas diversas habilidades y que éstas se conviertan en competencias que les permitan hacer que cuando ejerzan la docencia, los niños, en este caso, tomando como referencia educación inicial, puedan aprender y que constantemente estén en reflexiones sobre justamente esos procesos de formación y de cómo debemos ir aprendiendo de acuerdo a las edades en las que posiblemente nos toca ejercer la docencia, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que yo trabaje en un aula de 3 años o en un aula con niños de 5 años, ¿no? Pero los principios freirianos sí van a estar presentes, pero la forma como van a ser aplicados va a responder justamente a esa edad, a ese contexto, a esa realidad de ese niño. Y finalmente, ¿no? Quiero terminar con esta frase que nos decía Paulo Freire, ¿no? Que enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Y todo ello está enmarcándose justamente en aprender. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir. Muchas Gracias, maestra. gracias, doctora Diana, perdón, Melina. Muchas gracias, muy agradecido. Qué interesante también el aporte profesional desde la visión de Paulo Freire en el sentido del diálogo. Qué importante es el diálogo. Cuánta falta nos hace desarrollar entre los adultos también el diálogo, ¿no? El aprendizaje como un proceso activo, nos dice Melina, participativo, jugando, creando y aprendemos, ¿no? Otro eje importante, otra idea importante que me queda acá, la importancia del desarrollo del sistema neuronal, ¿no? Que orienta pues las expresiones de las ideas, de las emociones. Y otra idea muy importante que debe desarrollarse desde el nivel inicial y todo nuestro proceso formativo, inicial, primaria, secundaria y superior, la conciencia crítica, cuánta falta nos hace. Desarrollar esa capacidad de análisis, de cuestionar desde un punto de vista reflexivo, crítico y autocrítico, de manera reflexiva frente a una realidad, frente a la situación que estamos viviendo también, ¿no? Y la digamos, y la construcción de una ciudadanía responsable. Es algo muy importante que nos ha dicho la doctora Melina, que ahora ya en la formación de los docentes también se está trabajando desde el enfoque freudiano. Entonces hay una esperanza de que los nuevos maestros van a, digamos, a salir con la práctica de la pedagogía de Paulo Freire. Muy bien. Estamos acá también, vamos por el espacio también de 10 minutos o 15 minutos, el doctor Oscar Guaranga nos va a dar también un aporte en esto de la mirada de Paulo Freire en el siglo XXI. Gracias, buenas noches con todos, con todas. Interesantes las propuestas que se han estado haciendo. Voy a ver. Tu micrófono. Profesor Oscar, su micrófono.
Oscar, activa tu micrófono. Estás mudo, Oscar, mudo Ya. estás. Ya, ahora sí, recién. A ver, ahora sí, Sí, Oscar. ahora sí, ya, ya. Está ahí compartiéndose, perdón, quiero saber si está... Sí, se Sí. está compartiendo. Ya, ya. Bien, entonces voy a iniciar rápidamente porque estamos demorando. Indudablemente la educación es un tema indudablemente hoy en día en este siglo ha traído una gran, digamos, un gran debate, una importancia increíble con los cambios que se han producido, producto, digamos, de la globalización, el neoliberalismo, la revolución científica y tecnológica. Todo ello ha variado. Indudablemente los esquemas, las concepciones que habían sobre educación. Y como se dice, que en el mundo hemos ingresado a una nueva época, a una época en la cual el problema del conocimiento, y es la que nos habla permanentemente, nos venía hablando Freire, siempre nos hablaba del conocimiento, y a veces se confundía el conocimiento como si fuera información. Y este conocimiento, indudablemente, al ingresar a este siglo, nos ha planteado el problema de la calidad de la educación. Nos ha puesto también en el debate el problema de los paradigmas, como es el desarrollo de la personalidad. Es decir, si seguimos teniendo un desarrollo libertario, emancipatorio de la personalidad, o simplemente estamos continuando con la forma de dominación que se ejerce a través del poder político y económico. Y también otro aspecto de este paradigma es que por primera vez la escuela se tiene que abrir a lo que es el contexto sociocultural, es decir, antes prácticamente era el aula y el libro, donde a través de la información que obtenía el alumno, digamos, se hacían las evaluaciones, el conocimiento, entre comillas, era información. Hoy en día, entonces, otro rol que probablemente lo va a plantear muy bien Paulo Freire, tiene que ver con el contexto social. Y el otro, indudablemente, aspecto que también se ha dado como nuevo paradigma son la revolución cognitiva. Todo este nuevo, lo que llamamos hoy en día la neurociencia, lo que se habla de lo que es la inteligencia artificial, el problema del estudio del cerebro, de cómo aprendemos, etcétera, etcétera. Y cómo al final de todo ello estamos buscando que, que los alumnos, que los estudiantes, que las personas en general podamos desarrollar un pensamiento crítico. Esta idea, indudablemente, parte de que la educación no puede ser visto simplemente como una acción social, una educación que no tiene nada que ver con lo que ocurre en los países. Indudablemente, como lo plantea Freire, para Freire la educación es un fenómeno social en la que indudablemente la política y la pedagogía van de la mano, es decir, no se puede separar política y pedagogía como si fueran dos cosas diferentes, sino que es una unidad. Y en esa unidad indudablemente tiene que ver mucho el problema de la ideología, tiene que ver con la manera como pensamos el mundo. Y esto indudablemente es a través de la educación y a través de la sociedad. Es decir, en la sociedad nosotros aprendemos, nos educamos, como ya lo han señalado, tenemos una idea del mundo que nos rodea, y es importante porque justamente es Paulo Freire quien va a dar en esta nueva época del siglo XXI, él va a tener una mirada más política, digamos, más fina, por decir así, con respecto al papel que juegan los medios de comunicación en la formación del sujeto. Entonces, la sociedad, que es a partir de la escuela, la familia, la comunidad, que va de la mano con la educación, indudablemente para Freire está entendiéndose como un elemento clave para poder entender cómo es que estos aspectos emancipatorios de libertad de la persona están de alguna manera atadas a lo que son los medios de comunicación.
el poder de la comunicación, de la información, que transforma. Y por esa razón es que Paulo Freire va a acuñar va a darle un giro epistemológico al problema del aprendizaje, al problema de la enseñanza. Freire va a rebatir, digamos, las teorías psicológicas para plantear que el problema digamos, que tiene que ver con la epistemología en los procesos de la formación del ser humano está enlazado de alguna u otra manera con digamos, con el contexto y con el pensamiento que de alguna u otra manera las personas asumen a partir de el papel que juegan los medios de comunicación, el poder que tienen los medios de comunicación. Creo que por eso cuando la tesis fundamental es que Freire va a plantear que los cambios tecnológicos, ¿no es cierto?, están organizando de una manera diferente, digamos, a lo que fue en el siglo pasado el conocimiento y el aprendizaje. En las prácticas y en la forma de organización social, cultural y en la propia cognición humana, es decir, de cómo estamos nosotros desarrollando el cerebro, cómo desarrollamos el pensamiento, sobre todo esencialmente en la subjetividad, la manera en cómo observamos el mundo, de qué opinión tenemos de ese mundo, y la formación de la identidad, por lo tanto. Entonces, Freire, digamos, en el siglo, ya en los años 90, cuando va a hacer sus nuevas elaboraciones teóricas, Freire va a encontrar, digamos, que es importante trabajar la subjetividad y hay que trabajar también el problema del poder de los medios de comunicación, ya no solamente la escuela como tal, sino todos los medios de comunicación, de la información, etcétera, que de alguna u otra manera trastocan la manera de ver el mundo, ¿no? También han tocado, digamos, estos medios, estas formas, lo que es las relaciones sociales de educación escolar, o sea, escolar. Y por ejemplo, cuando dice cómo aprendemos, dice Paulo Freire, dice, o sea, para él hay una relación dialéctica de mutua transformación entre el hombre y el mundo. Él parte de una visión dialéctica del mundo. Él considera que el hombre, para transformar la sociedad, necesita necesariamente tener conocimiento del mundo. Y entonces, en esa unidad, tenemos que ver también cómo es que no solamente hay que desarrollar aprendizajes que sean significativos, sino que además deben estar ligados en la unidad con lo que es el sentido que tiene esa educación, ese aprendizaje. Entonces, el sentido y lo que es el aprendizaje significativo, para él forma una unidad, no se puede separar el aprendizaje significativo con el sentido que se le da a esta educación. Ese proceso, dice, es visto como una praxis, es decir, una unidad dialéctica como resultado de interacción entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Y es importante por eso esa relación entre la unidad sujeto y objeto, que es un problema epistemológico para Freire, y el diálogo entre el educando y el educador. El diálogo se aparece en Freire como un elemento clave, central, y es el camino para promover la reflexión. Es decir, para Freire no puede haber proceso de aprendizaje si no es un proceso de reflexión, de discusión, de debate y de pensamiento crítico, en la cual se va a hacer, digamos, el punto de llegada, el punto de final y de llegada también. Entonces, en ese sentido, para Freire no se trata, digamos, de transmitir conocimientos, sino crear las condiciones para la producción o construcción. Y eso implica democracia, crítica, tener un pensamiento crítico y ser que sea desafiadora en la relación de enseñanza-aprendizaje. Deben haber desafíos en la educación. Freire explica que para pretender enseñar, los educadores y educadoras debemos tener siempre tener en cuenta la actitud y la disposición de aprender. Estos puntos son los siguientes.
aprender de las situaciones, las dudas, las inquietudes que nos plantea cada momento del proceso. Una cuestión clave si queremos aprender, es decir, ¿qué dudas tenemos? Generalmente nunca dialogamos con los alumnos, no sabemos qué es lo que ellos están preguntándose. Nosotros vamos y llevamos las ideas y le decimos tales cosas, pero no les pedimos a ellos, oye, ¿qué piensas tú de tu mundo que te rodea, de tu experiencia que tienes directamente? Aprender de los comportamientos, de las expectativas, de las preguntas, las palabras y silencio de cada estudiante con quien trabajamos, por ejemplo. Es una de las preocupaciones que tiene Freire. Otro aspecto en el aprendizaje para Freire es que es aprender los resultados positivos y negativos que van surgiendo de nuestras iniciativas pedagógicas o didácticas. Y ese es un elemento importante. Es decir, la pedagogía no es solamente un problema de enseñanza, es un problema que tiene que ver con también el aprendizaje. Entonces, esa unidad es que es importante tener en cuenta eso. El resultado de eso es lo que tenemos que evaluar y aprender de los nuevos contenidos y metodologías que vamos explorando, exigido por el hecho educativo que tenemos la responsabilidad de enfrentar productivamente. Y para Freire, entonces, el aprendizaje y el problema del conocimiento es un problema productivo, es decir, produce en él bienestar, produce en él alegría, produce en él una manera diferente de ver el mundo y de transformar ese mundo a diario. Cosa que para él entonces la liberación a través de la educación es un esfuerzo colectivo por esa razón. Entonces no es solamente el papel del maestro que enseña o del alumno que aprende, sino que es un proceso colectivo entre profesor y alumno. Por eso él dice que lucho por una educación que nos enseñe a pensar, no por una educación que nos enseñe a obedecer. Y eso es importante, porque es muy difícil a veces para la gente entender que el papel del maestro no es simplemente exigir que el alumno aprenda, sino también exigir de cómo él debe llegar al alumno, cómo es que los aprendizajes que hace son válidos, tienen un valor, tanto moral, tanto ideológico, tanto para la naturaleza humana, para la sociedad misma. Y eso es lo que para él es el paradigma crítico, una educación liberadora. Y por esa razón Freire centra en un elemento clave que es escuchar, dialogar, actuar. Esta forma de cómo plantea Freire es importante porque es lo que tenemos que hacer. Es decir, hay que saber escuchar, ¿no? Las preguntas, las interrogantes, los cuestionamientos que los alumnos hacen, dialogar sobre eso que están planteando y a partir de eso actuar, es decir, llevarlo a la práctica para confrontar con la realidad y poder de esa manera construir conocimiento y desconstruir conocimientos negativos muchas veces. Él propone, por lo tanto, una pedagogía crítica porque promueve una conciencia ético-crítica en el educando, y atravesada por el diálogo es como un elemento fundamental, porque es el que va a surgir, que hace surgir la relación esa horizontal entre el educador y el educando, para producir un nuevo conocimiento de esta idea es muy importante para Freire cuando va a plantear el problema de la pedagogía y su relación con el aprendizaje. Por esa razón, el diálogo es central, porque hace necesaria la investigación científica y pedagógica. Ahí donde hay diálogo, ya se puede decir que estamos ingresando a investigar nuestro pensamiento, a investigar las cosas que creemos, que pensamos, en fin, de realidades que tenemos en la cabeza, producto muchas veces de lo que hemos leído, de lo que hemos visto por la televisión, por los medios de comunicación, por los diversos medios tecnológicos hoy en día. Entonces el verdadero diálogo, dice Freire, se hace con amor al mundo y a los hombres. El diálogo y la investigación conducen a una educación liberadora. ¿A dónde nos plantea entonces justamente esta idea? Para Freire, probablemente la actividad humana, ¿cierto?, es práctica. Y esta práctica es tanto a nivel de conocimiento, cognitiva, es de valores, de formación de valores,
valorativa y es comunicativa fundamentalmente, porque hay el diálogo. Entonces no es solamente que uno aprende una serie de conocimientos o hay que enseñarle valores a los alumnos, sino el problema es la comunicación. Y entonces, en ese supuesto epistemológico, Paulo Freire va a plantear que el conocimiento se construye debe estar ligado a la realidad situacional. O sea, para Freire el problema del contexto es importantísimo en la enseñanza, en el trabajo de enseñanza-aprendizaje. Cuando el hombre comprende su realidad, puede levantar hipótesis sobre el desafío de esa realidad y procurar soluciones. Ese es un elemento, otra idea de Paulo Freire, es clave, porque generalmente los maestros muchas veces cuando trabajamos en el aula no permitimos que los alumnos levanten ideas, que expresen lo que piensan, etcétera, y que sobre sus realidades, etcétera, podamos buscar soluciones a problemas, ¿cierto? Y por eso resulta necesario contextualizar la formación docente en el marco de nuestras realidades latinoamericanas actuales. Es decir, tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo en el cual la economía de mercado, el neoliberalismo, en fin, la cultura, digamos, de dominación, etcétera, nos ha llegado de tal manera que nos ha convencido a mucha gente, convence a mucha gente de su manera de ser del mundo, es decir, del fatalismo, como dice Freire. Freire habla mucho en ese sentido, es decir, nos han enseñado a aceptar que debemos ¿cómo se llama?, de estar de acuerdo con la fatalidad, o sea, la fatalidad es algo que debemos de aceptarlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es importante, por lo tanto, pero... Oscar, te quedan 3 minutos. Sí, ahorita. Entonces, no se reduce, entonces dice, la educación, pues, porque es importante en ese sentido, porque dice Freire, no reduce a una simple transmisión del saber, sino a la práctica pedagógica que construye el conocimiento de una concepción problematizadora y que tiene como referente la lectura descodificadora de la realidad. Es diversa, es compleja y es conflictiva la realidad. Proceso que necesariamente conlleva el conocimiento crítico de la situación histórica de los sujetos comprometidos. Esto es, descubrir la realidad. Es decir, entonces, para Freire podemos sintetizar de que para Freire el problema del aprendizaje tiene que ver necesariamente con lo que es descubrir la realidad. Por esa razón, enseñar no puede ser un simple proceso, ¿cierto? Sino una transferencia de conocimiento del educador al aprendizaje, transferencia mecánica que no va a resultar indudablemente más que otra cosa que memorización mecánica. Por ello, el estudio crítico corresponde también a una enseñanza crítica, que necesariamente requiere una forma crítica de comprender y de realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto, la lectura del contexto. Freire, en Cartas, quien pretende enseñar. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Bien, gracias por la participación de Oscar. Qué interesante. Bueno, me quedo con la idea fuerza, que promover el diálogo entre el educador y el estudiante versus estudiantes, favorece el desarrollo de sus estructuras cognitivas y sus experiencias vivenciales. Lleva lo que ha aprendido a la escuela, pero también con su familia, con sus amigos, es decir, su vida en general. Por lo tanto, el diálogo es muy importante, es una manera de propiciar el intercambio de experiencias, de valores, de potenciar la conciencia reflexiva, crítica y autocrítica. Bien, para cerrar con broches de oro también, vamos a invitarla a la participación de la doctora Marita Arellano, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Sede San Pietro. Adelante, doctora Marieta Arellano. Bien, muy buenas noches, un gusto para todos. Es realmente muy grato participar de estos espacios
de reflexión sobre aquello que estamos convencidos es el camino correcto, el camino mejor, el bien mayor para la educación. Todos sabemos, y en las lecciones de Paulo Freire reafirmamos este compromiso de transformarnos y transformar a todo el entorno que tenemos en esta labor educativa. Pero esta transformación no va de fuera hacia adentro del estudiante, ¿no? Todas las reflexiones escuchadas van desde una experiencia intrínseca que nace de la naturaleza propia del ser humano para encontrarse a sí mismo de la mano con su contexto. Es realmente muy importante escucharnos entre todos, compartir entre todos sobre qué estamos haciendo, qué nos falta hacer y qué hemos dejado de hacer, ¿no? En todos los niveles educativos, en todas las dimensiones que tiene la educación en general, el contexto social, económico, político, requiere y nos llama a hacer reflexión, diálogo y colaboración. Por ello disfrutamos mucho de este espacio. Qué bueno que se encuentran en él grupos de estudiantes, docentes, gente con mucha experiencia ya de años compartidos en esta misión educadora inspirada en el pensamiento de Paulo Freire. Porque son las nuevas generaciones las que también aprenden de los mayores, que solo dialogando e interpelándonos a nosotros mismos sobre lo que venimos realizando, es que seguimos creciendo. ¿Cómo es tan importante reconocer la vigencia del pensamiento de Paulo Freire y de muchos otros educadores que han sembrado en el camino la necesidad, ¿no? la convicción de que la tarea educativa es una tarea compartida? Somos convencidos que hay que trabajar con familia, trabajar con la cultura, trabajar con la sociedad. Lo que hoy muchas teorías en boga, ¿no?, afirman, ya se había dicho hace muchísimo tiempo. Y esto que el día de hoy escuchamos y compartimos nos reafirma en el compromiso de continuar trabajando para generar conciencia en todos los educadores, ¿no?, en todos los docentes, de todos los niveles educativos. Porque aunque hay experiencias muy valiosas, muy pertinentes, también hay experiencias y situaciones muy negativas y de muy poco respeto al docente y al estudiante, a las familias y a la sociedad. Y para ello alzamos nuestra voz crítica y constructiva, porque como muy bien se ha señalado, no podemos estar sumisos, tenemos que ser rebeldes con causa para hacer frente a una opresión que no permite que el talento y el potencial humano se despliegue a cabalidad. Estamos llamados a transformar el mundo, ¿no?, de la mano con los otros para poder también encontrar juntos diversas maneras de afrontar las distintas realidades. La Universidad Católica Sede Sapiense, que me honro en liderar desde la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, se suma a este foro, a este punto de encuentro, para seguir difundiendo el pensamiento de Paulo Freire y todas sus enseñanzas que son parte de nuestro itinerario formativo, y por ello el gusto de compartir. Gracias, Oscar, y a todos los expositores, a seguir trabajando por esta educación que combate la simple acumulación de conocimiento, sino la transformación del pensamiento, del sentimiento, de la emoción y de todo lo que significa el ser humano. Estamos llamados a un gran pacto global por la educación, más allá de las fronteras geográficas. Cuando rompemos las cadenas de nuestra mente, también rompemos las cadenas de nuestro corazón. Muchas gracias por el espacio y seguimos compartiendo, escuchándonos y proponiendo. Les invitamos a todos a nuestra facultad para seguir intercambiando ideas. Gracias, Oscar, y seguir difundiendo este trabajo que tú vienes realizando con todo tu equipo, y a todos los que han participado también. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer cada vez que nos reunimos escuchar, ¿no?, que realmente hay muchos que están soñando y trabajando
por una educación más justa, más pertinente, más humana y también más comprometida con lo que queremos ver, ¿no? Niños felices, familias unidas, colegas que colaboran unos con otros, maestros que investigan, no por sacar un grado, no por obtener un certificado, sino por el amor que tienen a sus estudiantes y quieren realmente brindarle lo mejor. Y solo transformándonos nosotros podemos transformar al mundo. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, doctora Marieta Arellano, muy agradecido por su presencia. Y sí, la Universidad Católica Sede de San Pietre está presente con nosotros, igual como la doctora Melina Tolentino, también coordinadora de la Facultad de la Universidad Emilio Valdizán, y desde nuestra frontera, nuestro país hermano, desde Brasil, está la doctora Julieta, quien pues viene en representación de la Universidad Metropolitana de Santos, Sao Paulo, Brasil. Quisiéramos solamente por un espacio de 2 minutos cada uno nos dé una inspiración, vamos a llamarlos así, de parte de la doctora Juliana, una inspiración para seguir en algo que muy importante, Marieta, el pacto global, el compromiso, enlazar nuestro pensamiento reflexivo, crítico y de la mano y con el corazón, ¿no? Como ha dicho Marieta, no hay fronteras, por la transformación y ser protagonistas de cambio, Muy bien, a ver, Julieta, con la invitación con unas palabras de inspiración para cerrar. Olha, eu acho que inspiração nesse momento é o que a gente mais precisa, né? São tantos os desafios, são tantos os apelos para que a nossa educação em toda a América Latina, em todo o mundo, seja uma educação mercadológica, voltada para o mercado, com muita gente querendo vender produtos educacionais. Então, eventos como esse que nós estamos fazendo, de aprofundamento sobre a teoria freiriana, já são eventos que nos dão inspiração para continuar, né? E em sala de aula, com os nossos estudantes, no mestrado, no doutorado, na graduação, ou com os estudantes, né, com as crianças pequenas, desde a educação infantil, como a professora Melina ressaltou bastante na fala dela, eu penso que o que nos dá esperança é nós construirmos junto com as crianças essas reflexões sobre como nós, que somos sujeitos históricos, podemos transformar essa realidade, né? A professora Melina trouxe bastante, a professora Marieta também, Oscar também, a importância de nós construirmos conhecimentos que sejam para a intervenção, né? Para a cidadania. E esses conhecimentos não podem ficar fechados na escola. Então, toda vez que a escola se abre para o território, se abre para a comunidade escolar que está ali no entorno, a escola se fortalece, né? E tudo isso nos dá esperança, né, e inspiração para continuarmos lutando por uma educação que seja significativa, porque quanto mais experiências a criança tiver, quanto mais experiências variadas ela tiver, mais conexões neurais ela vai construindo e mais ela vai aprender. Então, quando nós falamos em cidade educadora, em educação integral, que é um grande desafio, né? O governo federal aqui no Brasil tem divulgado bastante as iniciativas que estão sendo retomadas para a educação integral aqui no Brasil, e nós temos uma educadora aqui no Brasil que foi um grande representante já, né, da educação integral, que é a professora Jaqueline Moll, muito inspirada em Paulo Freire, em outro educador brasileiro que é o Darcy Ribeiro. Ela também fala desse desenvolvimento, né, voltado para múltiplas experiências,
né? Então, a professora Jaqueline, inspirada em Paulo Freire, fala muito assim, quanto mais teatro nós tivermos, quanto mais diálogo nós tivermos, quanto mais as crianças forem à padaria, forem à floricultura, forem à praia, quanto mais as crianças viverem o território, viverem a cidade, mais aprendizagens elas vão construir. Ou seja, elas vão ler melhor o mundo, elas vão ter outras experiências e vão aprender mais, vão se sensibilizar mais, se humanizar mais. Então, um apelo, né, uma inspiração que eu trago agora para desenvolver essa cidadania é vamos abrir as portas da escola, levar as crianças para fora e também abrir as portas para que aqueles que estão fora, na cidade, no território, possam entrar dentro da escola para construir junto esses conhecimentos. Gracias, Juliana, muchas gracias. Melina, con tus 2 minutos. Bien, Transmite, gracias. doctora Melina, tu inspiración para seguir en este camino. Sí, definitivamente, bueno, siempre quizás recordando esto, ¿no? Que si nuevamente me permitirían elegir mi carrera, pues no dudaría en elegir ser maestra, ¿no? Y porque en realidad, pues la docencia es algo que me apasiona mucho, no solamente quizás trabajar con jóvenes, sino también en algún momento con niños pequeños, ¿no? Sobre todo en inicial. Y en verdad pienso yo que si hacemos justamente, ¿no? Esta propuesta, quizás dándole ese valor agregado que es el compromiso, como dice la doctora Juliana, la doctora Marieta, en la identificación, ¿no? Para no solamente con nuestra carrera, sino con esas otras personitas a quienes vamos a educar, pienso que el mundo sería otro, ¿no? Que si empezamos no solamente en creer, ¿no? De que ese niño, pues, es como se decía antes, ¿no? Una vasija que hay que llenar. Pero si pensamos que es una persona a quien debemos formar como un ciudadano de bien y para el bien de una sociedad, pues, pienso que lo primero es trabajar mucho estas propuestas de Freire, ¿no? Sobre todo en el aspecto de la ciudadanía, no olvidarnos de que es un ser humano y como tal, pues tiene emociones, como tal siente, como tal piensa y como tal va a responder a todos esos estímulos que va a recibir de su entorno, ¿no? Y más directamente de nosotros que hacemos el papel de docentes, que hacemos tal vez ese papel de formadores, y que si nos ven pues a nosotros comprometidos, entregados y sobre todo con ese deseo de cambio, de transformación, seguramente ellos van a replicar, ¿no? Quizás no ahora, pero sí en un futuro, ¿no? Y a ello tal vez sumarle, ¿no? Mucho de lo que quizás Freire, en otras palabras, hablaba de la formación crítica, lo que vendría a ser hoy dentro del campo de la neurociencia, ¿no? Poner en práctica, ¿no? Esto de las neuronas espejo, ¿no? Si ven adultos con esas cualidades, con esas habilidades, con esas destrezas y sobre todo con todas esas competencias que tanto anhelamos, seguramente ellos van a hacer lo mismo cuando sean adultos o cuando sean jóvenes, ¿no? Y por otro lado, pienso que en la educación es lo que verdaderamente nos ayuda a ser mejores personas, mejores seres humanos, y comparto la idea de Juliana, ¿no? Cuando habla que debemos trabajar en comunidades, y eso es lo que ahora se está promoviendo, ¿no? Ya no pensar que somos pues islas, sino de que es necesario compartir experiencias, es necesario trabajar en equipo, es necesario establecer redes, no solamente quizás en un entorno de nuestro espacio, ¿no? Sino con otros profesionales y verdad. Es la segunda vez que participo aquí y yo me voy con grandes experiencias, con grandes lecciones y con muchas expectativas también, porque digo, no, y ahora esto lo voy a hacer y esto lo voy a aplicar, porque soy una de esas personas que cree que sí, podemos todavía cambiar, podemos transformar no solamente la educación, sino el mundo, tal vez nuestra región, tal vez nuestra institución y tal vez nosotros mismos, ¿no? Y qué mejor que con el ejemplo.
¿no? Y de esa manera tal vez veamos lo que tanto anhelamos, ¿no? Esa transformación del mundo, pero con verdaderos seres humanos, ¿no? Donde todos nos demos la mano, donde todos nos ayudemos y donde todos pensemos en una meta o en un bien en común, ¿no? ¿Y cuál es ese bien? Es justamente, ¿no? Esas personas que vamos formando, ¿no? Aquellas personas que, como yo les digo a veces a mis estudiantes, ¿no? O las formamos o las deformamos, ¿no? Y va a depender de quién, del trabajo que nosotros hagamos, ¿no? Y qué mejor tomando como propuesta los principios de Freire. Gracias. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias, Juliana. Profesor Oscar, para dar el cierre. Muchas gracias con todos ustedes. Y, profesor Oscar, para dar el cierre con todo este equipo tan precioso de asistentes, ¿no? Más bien quisiera que nos prendan toda su camarita para tomar una foto de recuerdo de este encuentro. Ya, un ratito, voy a hablar todavía. Un ratito. Indudablemente, en este siglo también es importante las ideas nuevas que nos trae también Freire, porque realmente siempre cuando hablamos de Freire en el magisterio, realmente siempre uno se conecta más con lo que ha sido la pedagogía del oprimido, sin comprender que Freire tiene todo un pensamiento dialéctico que indudablemente a medida que avanzaba la sociedad y las contradicciones que había dentro de ella, o sea, también tenía una concepción del mundo también diferente, o sea, en el sentido de que no solamente como se pensó en el año 72 cuando llegó Freire al Perú y dio su conferencia a los maestros pensaban que Freire era un buen metodólogo para poder enseñar, alfabetizar a las personas, o sea, esa fue la mirada, esa es la idea que mucha gente creía que era Freire. Y luego, lógicamente, ya con todas las nuevas, digamos, los nuevos trabajos de Freire, y al final, digamos, que es la pedagogía de la esperanza, etcétera, es que encontramos un Freire que comienza a ver el mundo que ya se estaba bosquejando ya en los 90, que es el siglo XXI, que es la nueva época. Y Freire nos plantea entonces el papel que tiene la tecnología, el papel que juega, en este caso, en los medios de comunicación como un poder que no solamente era la escuela, como él se había enfatizado, sino también los medios de comunicación como un poder que permite a las personas transformar sus ideas, ¿no? De su mundo que lo rodea para pensar de otra manera diferente, que lógicamente no lo ayuda. Entonces, por esa razón es que la escuela, que era una escuela en que tenían varias aulas, como una casa que tenía varios cuartos, ¿no? Varias habitaciones, hoy día podemos decir que la escuela debe de ser un aula abierta al medio, abierta en el sentido que no puede ser una escuela cerrada, sino una escuela que permita tener contacto con los padres de familia, con la vecindad, con los lugares, con las cosas que tienen. Entonces, yo creo que hay que dar una nueva mirada al problema educativo desde la mirada de Freire y ver también el papel que juega en ese sentido lo que podríamos denominar este aspecto de lo que es hoy en día el problema del sistema educativo, porque indudablemente es un sistema que viene del siglo XIX y que a pesar de los cambios tecnológicos y todo, seguimos con un sistema que está amarrado, en el caso del Perú, que es el único que tiene educación primaria y secundaria, ¿no? De esa manera, no hay otro, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, etcétera, todo el mundo cambió, ¿no? Sin embargo, seguimos nosotros inmersos en un sistema educativo que hay que comenzar a analizarlo. Porque Freire nos plantea que hay que comenzar a ver qué hacemos en este siglo con una nueva educación, ¿no? ¿Para qué queremos una nueva educación si no es
como ha dicho ya Marieta, sino es para transformar, sino es para crear una sociedad más justa, con justicia social, con democracia. Es todo lo que yo quería decir. Y le cedo la palabra, no sé si a Marieta para que se despida, bueno, no, de la reunión. Sí, Marieta, queremos que cierres con una idea fuerza a estos maestros que estamos hoy día, somos más de 35, vamos a ser los protagonistas del cambio, sí, a eso nos comprometemos. Y bueno, en realidad yo agradecida, creo que sintetizamos esta grata experiencia en la convicción de que seguimos comprometidos, hay compromiso, hay entrega, ¿no? De realmente que este grupo de 35 se multiplique en cada uno de los espacios y cada vez seamos más los que nos sumemos a esta gran experiencia que es el compartir. Estamos convencidos que con la colaboración mutua aprendemos y aprendemos muy bien. Hagamos una serie de actividades, eventos, encuentros y también escuchar la voz de nuestros estudiantes, ¿no? Darle en este espacio la voz a nuestros estudiantes para que también ellos, igual que nosotros, reflexionen, dialoguen. Creo que todo esto lo resumiría en compromiso. Yo el día lunes que tengo clase, porque a pesar que tengo la responsabilidad del decanato, nunca dejo el aula, porque como dijo Melina, no renuncio jamás a estar en contacto directo con los estudiantes. Yo también soy maestra de educación inicial y ahora en educación superior también estoy siempre vinculada a la primera infancia. Y siempre es muy grato saber que hay muchos trabajando por la educación, muchos trabajando. Y por ello tenemos que cada uno en nuestro espacio multiplicar esta fuerza, esta buena sinergia que seguro nos llevará a esta transformación que buscamos. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias por esa amistad que nos une de tanto tiempo, y a todos ustedes un gusto seguir compartiendo, ¿no? Que nos volvamos a encontrar y nos encontremos todos bien. Gracias. Bien, tiene que ser así. Bueno, muy agradecido por todo y que Dios nos bendiga en este caminar, en este impulso, en esta semilla que vamos sembrando cada vez más